Gracias. Bueno, me da gusto estar con ustedes. En principio, agradezco por la invitación que me hicieron para compartir con todos ustedes. Denme un segundo que están quemando cohetes aquí muy cerca. Bueno, disculpen de que en donde estoy hay mucha bulla en alrededor. Bueno, vamos. Muy bien. Bueno, por favor, me tienen en su pantalla mi presentación, la carátula de la presentación. Sí, Giovanni. Gracias. Bueno, me invitaron a compartir con ustedes sobre las estrategias para la conservación Bueno, vamos a hablar un poco sobre los estados en el altiplano del país. No se escucha mucha interferencia. Buenas, hola Giovanni, disculpe, parece que tenemos un poco de interferencia con el audio. Bueno, voy a cambiar de red, permítame para ver si es cuestión de mi internet. Gracias. Permítame un segundo. Creo que se le escucha ya mejor ahí. Ah, vaya. De acuerdo. ¿Y si todavía está compartida mi pantalla o ya no está compartida? No, se acaba de ir ahorita. ¿Sí la puede compartir otra vez? Muy bien. Hoy sí, ¿verdad? Ahí está. Bueno, disculpen de que a veces fallan las redes. Gracias. Bueno, les anticipaba de que me invitaron a compartir con ustedes sobre estrategias para la conservación y utilización sostenible en Guatemala, especialmente orientado hacia el área, al territorio de influencia del proyecto, fortalecimiento de capacidades institucionales de los socios del proyecto, promoviendo territorios sostenibles y resilientes en paisajes de la cadena volcánica central de Guatemala. Bueno, realmente 45 minutos no pretendo como tal entrar en una en facilitar una cuestión muy teórica de fórmulas, cuestiones de este tipo. Reflexionar sobre los principios en sí que sustentan el manejo forestal sostenible y luego sobre algunas experiencias prácticas, el promover el diálogo, la reflexión, para que cada quien pues vayamos como tomando nuestras propias conclusiones. Es importante anticipar de que como tal no soy un experto en manejo forestal, pero que creo que sí, de algunas positivas y algunas sinceramente negativas y que creo que también de las cuales se puede aprender mucho. Bien. Entonces, empecemos por revisar algunos datos de cómo está el estado de conservación del bosque en América, las áreas protegidas, y luego la coincidencia que existe entre estas
y los pueblos indígenas. Creo que esto es relevante porque el altiplano occidental de Guatemala, los territorios en donde el proyecto tiene influencia, la población es principalmente indígena, ¿verdad? Y bueno, de acuerdo a este estudio realizado por TN en el 2015, nos muestra de que un 5% de la población mundial están protegiendo alrededor del 80% de la biodiversidad del planeta. Que en Centroamérica habitan 63 grupos indígenas y protegen el 50% de los bosques. Bueno, esto es a nivel de Centroamérica, pero también es importante traerlo a nivel del país y recordar que Guatemala forma parte de una región considerada como uno de los 8 centros de origen de biodiversidad domesticada del planeta. En el 2010 fue declarado como un país megadiverso, que alberga entre el 7 al 10% de las formas de vidas conocidas en el planeta, 354 especies. Estas constituyen el 46% de todas las plantas existentes y 40% del total de especies endémicas en Mesoamérica. Pero también a nivel de fauna, se encuentran grupos de peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos con más de 100 especies diferentes por cada conjunto. Y luego, no menos de hecho, lo fundamental es que la riqueza de Guatemala no solamente en formas de organización comunitaria. En Guatemala coexistimos en los pueblos maya, garífuna, xinca y mestizo. Disculpen ustedes esta interrupción. Bueno, entonces les decía, en Guatemala esta diversidad, y luego dentro de esto la cantidad de tierras comunales que existen en Guatemala. De acuerdo a un diagnóstico que se realizó en el año 2006 por el grupo promotor de tierras en el que participaron diversas instituciones gubernamentales y no gubernamentales, que por menos de una y tenían un total de 1.129 hectáreas. Perdón, Giovanni, disculpe. Esto para resaltar entonces esa diversidad biológica de esa diversidad. Giovanni, disculpe, fíjese que estamos teniendo problemas con el audio otra vez. ¿Sí me escuchan? Bueno, parece que tenemos un poquito de problema con la conexión. Vamos a dar unos minutos para solucionar este problema. Vamos a contactar con el conferencista. Si nos regalan unos 2-3 minutos solo para continuar. ¿De acuerdo? Disculpen que tengo problemas de internet. Voy a cambiar de red de... Bueno, cambié de red. Espero de que aquí me escuchen mejor. Disculpen ustedes por los inconvenientes. Gracias, Giovanni. Ya, si quiere podemos compartir otra vez. Ya se escucha un poco mejor. Muchas gracias. Bueno, espero que con esta red me funcione mejor la comunicación. Perdonen todos ustedes.
Bueno, entonces lo que estaba diciendo de que con esos datos que presenté, ojalá y los hayan logrado observar, básicamente lo que quiero traer a la mente de cada uno de los que estamos acá presentes es esa diversidad, alta biodiversidad que existe en Guatemala, tanto natural como cultural a nivel de pueblos. También la relevancia que tiene el tema de la tenencia de la tierra en Guatemala. Y luego, adicional a los datos que presenté, estos datos que estoy proyectando ahorita, en donde nos muestra las contribuciones que se tienen de componentes de carbono, correlacionándolo con el tema de la tenencia de la tierra y el tipo de tratamiento. Acá, esto es una tesis que fue elaborada por Nikki von Hedemann, y bueno, ella encuentra de que en tierras comunales la cantidad de carbono acumulado es mucho mayor que en tierras particulares. Regularmente esto se explica en que las tierras comunales regularmente están mejor conservadas. Hay una diferencia ahí que sí es un poco complejo de comprender, ¿verdad? En donde también hace una comparación entre el tipo de tenencia con incentivos y sin incentivos forestales. Y hay una ligera diferencia en donde aparentemente en donde no se tienen incentivos hay una mayor concentración de carbono. La autora en el estudio indica de que, bueno, es un porcentaje no significativo estadísticamente, pero que también en parte hace la interpretación de que posiblemente se deba a que algunas de las áreas que han ingresado a los incentivos forestales ya han sido áreas que han estado un poco más degradadas que algunas que no han ingresado. Pero lo relevante para mí aquí resaltar es esa concentración de carbono, comparando el tipo de tenencia y cómo las tierras comunales muestran mayor captura de carbono. Esto es especialmente relevante, y insisto, por el área del territorio en el que está el proyecto, en donde hay alta presencia de tierras comunales. Bueno, para también comprender cómo está el estado actual de los recursos, es importante reflexionar sobre algunas amenazas que enfrentan los bosques. Principalmente acá enfocado en los bosques en territorios de pueblos indígenas y de comunidades locales. Y dentro de esto son tres grandes presiones o amenazas las que existen. La primera tiene que ver con las mismas presiones naturales que se ejercen desde el seno de los pueblos y las comunidades indígenas. Entiéndase por la necesidad del acceso a la leña, del acceso hacia tierras para producir sus alimentos, entre otros elementos que derivan de la pobreza y a la vez de luchas de poder que existen como parte de la dinámica propia que existe a nivel de las comunidades. Entonces, esta es una de las principales amenazas. Luego hay algunas otras amenazas que están hacia afuera de las comunidades, en donde una de ellas es la presión que deriva de las políticas nacionales, que dan lugar al desarrollo de modelos agroindustriales, modelos energéticos y en general de explotación de recursos naturales, que muchas veces están sobre los derechos comunitarios y la gestión de los recursos naturales. Muchos de ellos a veces sin la consulta o muchas veces sin la consulta previa, libre e informadas a las comunidades. Dentro de esto entiéndase, por ejemplo, la presión que se tiene sobre los bosques por estas tendencias que se están dando en cuanto a mega hidroeléctricas, la industria del transporte de la energía eléctrica, por ejemplo, un Trexa, ¿verdad? De que para el transporte de la energía se hace el cambio de uso del suelo y muchos bosques están siendo talados derivado de ello, la minería, los monocultivos, entre otros. Esta es una segunda causa. Y luego una tercera es la exclusión que se ha tenido en la toma de decisiones relacionadas a nuevas medidas administrativas y legislativas sobre los territorios que debilitan los modelos de organización comunitaria y las limitaciones para acceder a los programas de incentivos forestales o cualquier otro mecanismo compensatorio.
Acá el sector forestal ha ido evolucionando y también cuando yo presento esta lámina, de alguna manera podría parecer como un enfoque bastante negativo, pero creo que también es importante como ver hacia atrás y parece que estoy teniendo otra vez problemas con internet, qué complicado, disculpen. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me pueden Ahora sí se le confirmar? escucha. Sí se le escucha Bueno, mejor, Giovanni. Te escucho. perdonen, no sé qué está Genial. pasando con internet. Pero bueno, entonces lo que decía es de que podría parecer un enfoque un poco pesimista cuando presento esta información, pero vale la pena también, creo, como ver el sector forestal a lo largo de la historia. Y entonces, si lo vemos dentro de la temporalidad de la mayoría de los que estamos participando acá, entonces podríamos recordar, por ejemplo, cuando existió todavía la Dirección General de Bosques. ¿Quién era el sector forestal para ese momento? Realmente el sector forestal dominante en ese momento estaba constituido, bueno, por la institución forestal, por el sector privado, muchas veces madereros más que dueños de finca o de bosques manejándolos, y luego algunas ONGs en el sector ambiental, de las tradicionales, de las grandes que existían para ese momento. Fue hasta en el año 97, inicios del 98, cuando ya se aprueba la actual ley forestal, en donde también juntamente con ello el Programa Forestal Nacional, para aquel entonces todavía el Plan de Acción Forestal para Guatemala, algunas otras iniciativas que se tuvieron a nivel del gobierno, de la institución del INAVE, de la mano con el Plan de Acción Forestal para Guatemala, que abren entonces a un proceso de mayor participación en el sector forestal. Y dentro de ese proceso, entonces, bueno, también se crea el programa de incentivos forestales PINFO, que muy buen instrumento, pero a la vez con muchas debilidades, en donde lamentablemente el sector comunitario estaba excluido. Al final existía la voluntad política a nivel de la institución, a nivel de otros actores dentro del sector forestal, como ONGs a nivel de territorio, entre otros, que las municipalidades, por ejemplo, que fueron quienes en su conjunto permitieron encontrar dentro de la ley un espacio para poder abrir hacia la participación comunitaria, vía, en la mayoría de casos, a través de la tenencia de la propiedad municipal de la tierra. Y es así como entonces las comunidades empiezan a tener algún grado de participación, se empiezan también a dar espacios de diálogo, de concertación, y es como ahora tenemos un sector forestal, digamos, más democrático, más participativo, en donde ya el sector, bueno, esto es redundante, pero ya es más representativo, ¿verdad? Ya participan municipalidades, participan comunidades, la academia, el sector ambiental, entre otros. Bueno, sin embargo, aún con todos esos avances que se han tenido, definitivamente falta mucho por lograr. Dentro de esos avances se logró de que bueno, luego de tener un programa de incentivos PINFOR, se aprobara el programa PINPEP, lo que permitió entonces la participación de pequeños poseedores de la tierra, personas que no tenían inscrita su propiedad en el Registro General de la Propiedad. Luego, cuando finaliza el PINFOR, otro gran logro del sector es la aprobación de ProBosque, que en sí mismo ya conlleva una gran evolución del sector forestal. Dentro de ello, por ejemplo, si lo miramos en PINFOR, podemos ir como comparando los conceptos. En PINFOR básicamente se comprendía como las modalidades Giovanni, perdón, parece que hemos perdido su audio.
Se nos desconectó. Sí. Giovanni, ¿nos pudiera reactivar su audio, por favor? Gracias. Entonces decía, se evoluciona también a nivel del sector forestal y ya se consideran otras modalidades para el acceso a los incentivos forestales. Y no solamente ello, ya se reconocen algunos derechos como por ejemplo el derecho a la tenencia ancestral e histórica de muchas comunidades. Esto es importante en términos de lo que puede marcar la historia en cuanto a la participación del sector forestal en su conjunto. Muy bien. Ahora que di esas generalidades, entonces vale la pena reflexionar en cuanto a cómo es que estamos en términos de cobertura forestal. Y aquí es importante ver de que hemos ido evolucionando. Los estudios de dinámica forestal que se han hecho en el país muestran de que la pérdida neta lamentablemente mantenemos una pérdida neta de los bosques y debemos preocuparnos por ellos. La parte positiva es de que esa pérdida neta de los bosques ha venido disminuyendo en los diversos estudios que se han hecho de la dinámica de la cobertura forestal. Aún así, tenemos de que hay una pérdida negativa en el estudio que se hizo del 2016 del 2010 al 2016, una pérdida en ese periodo de 101.542 hectáreas. Aquí, al revisar los datos y entrar en detalle, entonces encontramos de que hay tasas de deforestación bastante altas, pero que el establecimiento de plantaciones y aquí la incidencia de los programas de incentivos ha tenido un impacto bastante positivo y entonces esa pérdida que se está dando de cobertura forestal está siendo compensada por la recuperación que se está teniendo a través especialmente de los programas de incentivos forestales. Sin embargo, definitivamente, aunque es alentador, definitivamente nos muestra una realidad cruda que tenemos en el país. Acá estoy refiriendo básicamente los departamentos en los que tiene cobertura el proyecto. Y dentro de estos, pues bueno, encontramos de que realmente el municipio de Zacatepeques es el que muestra una pérdida significativa en comparación a los otros departamentos. Y creo que podemos entender de que mucho tiene que ver con las presiones urbanísticas que se están dando a nivel de Zacatepeques seguramente. También en los datos podemos observar algunas tendencias en donde encontramos algunos departamentos. Esto habría que entrar en mejor detalle y honestamente yo no he revisado este nivel de detalle, pero que tenemos algunos departamentos como Suchitepeques, en donde posiblemente ahí el establecimiento de las plantaciones de hule son las que están llevando incluso a un cambio positivo en cuanto a la recuperación de cobertura forestal. Esto, como lo manifestaba, tiene su parte positiva y también la parte negativa en donde, bueno, se están estableciendo monocultivos que tienen la gran ventaja de recuperar áreas importantes, pero a su vez visto ya desde una perspectiva de diversidad biológica, visto desde una perspectiva social en cuanto a participación de las comunidades, posiblemente hay ahí algunos elementos que a futuro sea necesario como ir revisando a nivel de política para que vaya evolucionando el sector forestal. Bueno, entonces aquí mostré los principales datos, el detalle a nivel de municipios se los debo, pero en el documento oficial está colgado en la web y ahí cada quien puede revisar, como para entonces entrar en una revisión de cómo es que se está dando este proceso ya a nivel del municipio en el que ustedes especialmente tengan algún interés. Y luego, a partir de ello, la reflexión de qué políticas establecer, tanto en el ámbito local como a nivel de la política nacional, como para pensar, bueno, si hay pérdida de cobertura
forestal, entonces, ¿qué estrategias establecer para poder minimizar ese impacto negativo que está teniendo la pérdida de cobertura forestal? Y a su vez, cómo ir aprovechando instrumentos como los incentivos forestales para ir contrarrestando esas pérdidas que se están teniendo. Bueno, ahora, cuando entramos a hablar de manejo forestal sostenible, realmente me hubiera gustado estar con ustedes presencialmente y de alguna manera facilitar como una charla, una conferencia más participativa, en donde me diera la oportunidad de escucharles a ustedes y que todos aprendamos de todos, porque estoy seguro entre ustedes hay gente con mucha experiencia que pueda aportarnos con mucho valor. Pero aquí comentar de que también ha habido una evolución en cuanto al concepto de manejo forestal sostenible. Conforme se va avanzando, ese concepto es más integral, es más sistémico y considera más variables, lo que a su vez de alguna manera también lo hace un poco más complejo, pero que es a las aspiraciones que deberíamos de buscar. Entonces, bueno, de acuerdo a la Organización Internacional de Maderas Tropicales, ellos para el año 1991 nos aportaban esta definición sobre el manejo forestal sostenible y nos decían que es el proceso de administrar en forma permanente la tierra forestal. Yo subrayé aquí algunos términos porque, bueno, cuando en principio hablamos de administrar, pero luego esta palabra de la permanencia, en donde nos hace pensar de que si bien vamos a administrar, se habla de administración, tenemos que pensar en una temporalidad de futuro, de permanencia, y luego que no estamos hablando solamente del bosque, no estamos hablando solamente del árbol, estamos hablando de la tierra. La tierra en su conjunto, bueno, está integrada no solamente por el bosque, sino por los otros componentes que la integran, ¿verdad? El agua, el suelo, los arbustos, hierbas, epífitas, fauna, etcétera. Todo eso es el conjunto que forma la tierra forestal. Y bueno, luego algo importante también esta definición es que hace referencia a que busca lograr uno o más objetivos claramente especificados para alcanzar un flujo continuo de bienes y servicios deseados del bosque, sin una reducción indebida en sus valores inherentes y en su productividad futura y sin efectos indebidos no deseables en el ambiente físico y social. Resalté algunos términos, como dije, porque yo creo que acá, bueno, no sé, de quienes estamos participando en este espacio, quienes de los que estén participando tienen una formación forestal, quienes tienen esa experiencia forestal en campo, etcétera, quienes son biólogos posiblemente, o quienes son antropólogos, o tienen una formación social. Y dependiendo de la formación, de la experiencia que hayamos tenido, así es el concepto que regularmente tenemos del manejo forestal. Aquí vale la pena comentar y voy a hablar de mí, no de otros, para darme a entender, pero cuando yo recibí mi formación en la Escuela de Agricultura, regularmente, honestamente, la definición que teníamos de manejo sostenible no era tan integral como la que estoy proyectando aquí en pantalla. Básicamente, cuando se hablaba de manejo forestal sostenible, estoy hablando para la época en que me formé en la escuela. Básicamente se hablaba del componente arbóreo, de los árboles. Si bien se tenía alguna referencia, algún cuidado en considerar los otros recursos, porque definitivamente se tomaban conceptos como la pendiente del suelo, el tipo de suelo, el relieve, en la composición del bosque, etcétera. Pero realmente el manejo forestal sostenible lo conceptualizamos más como desde la perspectiva de cuánto se podía aprovechar del bosque para madera.
bueno, tal vez no es para todos, pero al menos yo iba a un bosque y miraba el bosque y bueno, rápido miraba, este árbol significa tanto en volumen y esto puede significar tanto en términos de dinero. Era una concepción de manejo muy desde la perspectiva económica y desde la perspectiva del objetivo de aprovechamiento de la madera en el bosque. Este concepto, como digo, ha ido evolucionando y es un concepto que ha ido evolucionando, vale la pena aclarar, más desde la perspectiva occidental, porque como vamos a realizar más adelante, a nivel de comunidades o por lo menos de algunas de las tierras comunales en nuestro país, realmente el concepto que desde la experiencia práctica que se ha heredado de los abuelos, las abuelas, es un concepto mucho más integral que se identifica mucho más con este que hoy estoy proyectando. Bueno, entonces aquí también es importante cuando se habla de los valores inherentes del bosque, estamos hablando de cuál es su composición. Y entonces en esa composición estamos hablando de que regularmente un bosque natural nunca vamos a encontrar únicamente una especie de árboles. Regularmente va a haber una combinación de especies. En el caso de Occidente, cuando hablamos de bosques de coníferas, pues regularmente va a ser pino, pero además del pino vamos a encontrar ahí que se va a ver mezclado en algunos casos con encinos, en otros casos que van a haber otras especies como el madrón, entre otras, pero que hay una diversidad de especies, tanto arbóreas como a nivel de arbustos, como a nivel de hierbas, de epífitas dentro de ese bosque. No digamos si hablamos de un bosque latifoliado, ¿verdad? Pensemos en las faldas de los volcanes, especialmente hacia la Boca Costa, en donde el proyecto también tiene incidencia, en donde ahí la diversidad biológica es mucho más compleja, más interesante. Y entonces, cuando hablamos del manejo forestal sostenible, ahí se trata de cómo mantener todos esos valores inherentes en cuanto a esa composición tanto horizontal como vertical que existe dentro del bosque. Cuando digo horizontal, es bueno, ¿qué es lo que encontramos si hiciéramos un inventario en una parcela? ¿Qué especies, tanto vegetales como animales, podemos encontrar ahí? Pero luego también en cuanto a su composición vertical, en donde en la estructura del bosque vamos a encontrar diferentes especies a lo largo de la altura del bosque, ¿verdad? A nivel del suelo, hierbas, arbustos, pero luego enredaderas, epífitas, una diversidad que el manejo forestal tendría que lograr que esa composición se mantenga para poder ahí sí que mantener esas características del bosque en el largo plazo. De igual manera, la parte social, que más adelante voy a profundizar en ella. Bueno, de acuerdo también, esta definición entonces básicamente incluye múltiples objetivos. De esos objetivos, una es definitivamente satisfacer la forma continua las necesidades de bienes y servicios ambientales provistos por los bosques, asegurar la conservación de los suelos, recursos hídricos y reservas de carbono, conservar la biodiversidad, sustentar la resiliencia y la capacidad de reposición de los bosques, incluido el almacenamiento de carbono, contribuir a la seguridad alimentaria y las necesidades culturales y sustento de las comunidades que dependen de los bosques, y asegurar una distribución equitativa de las responsabilidades en el manejo y los beneficios derivados de los diferentes usos del bosque. Como ustedes pueden observar, estos objetivos entonces ya son mucho más amplios, en donde realmente entra la parte social, entra la parte biológica, entre otros elementos que hacen que el manejo forestal pueda ser considerado como sostenible. Bueno, para eso la Organización Internacional de Maderas Tropicales nos hace referencia a algunos principios que nos guían para considerar si realmente estamos hablando de manejo forestal sostenible. El primer principio es la gobernanza forestal y la seguridad de la tenencia. Aquí básicamente, bueno, a lo que hace referencia es de que si tenemos una buena gobernanza,
entiéndase la institucionalidad tanto a nivel de la comunidad como a nivel del país. Hay una institucionalidad, hay normas que funcionan, que se aplican, de que son aceptadas por la mayoría y que hay sistemas de control que son efectivos, hay sanciones que son efectivas. Entonces, bueno, ese es, si eso se tiene, es más posible lograr el manejo forestal sostenible. Pero si la gobernanza forestal falla en alguno de los niveles, ya sea el nacional o el local, entonces definitivamente va a fracasar el manejo forestal y no va a ser sostenible. De la mano con eso, el tema de la seguridad en la tenencia, porque definitivamente, bueno, cuando existe inseguridad en la tenencia de la tierra, entonces esto conlleva a que haya una desmotivación hacia la protección de los recursos, de los bienes naturales que hay en ese medio. Luego, otro principio lo constituye el ordenamiento territorial, en donde básicamente es el poder, ahí sí redundando, planificar, ordenar, planificar la intervención, el desarrollo a nivel del territorio. Y visto desde la perspectiva forestal, entonces acá habrán bosques que están en zonas de alta y muy alta recarga hídrica, bosques que por su biodiversidad, por otros valores intrínsecos, definitivamente debieran ser orientados hacia la protección forestal. Pero hacia la conservación, pero que también habrán otros bosques que posiblemente las condiciones en cuanto a relieve, características del suelo, composición del bosque, entre otros elementos, den la posibilidad, la oportunidad de realizar alguna intervención con fines productivos, ¿verdad? Y pero que el plan de manejo en sí busca establecer ese tipo de ordenamiento a nivel del territorio. En cuanto a la resiliencia ecológica, la salud del ecosistema y la adaptación al cambio climático, bueno, es también cómo se generan esas condiciones para que el bosque pueda regenerarse, que el bosque pueda, ahí sí, reponerse, recuperarse en cuanto a sus elementos intrínsecos. Y aquí entonces tenemos que ir considerando otros elementos que lo van haciendo un poco más complejo, como el cambio climático, en donde, bueno, el aumento de temperaturas, la presión que existe sobre los bosques debido a incendios forestales, entre otros elementos, van haciendo que muchas veces los bosques sean menos resilientes y que por lo tanto sean más susceptibles a plagas y a enfermedades forestales o a elementos adversos como los que mencionaba. Bueno, cada uno de estos principios entonces será necesario irlo revisando cuando queremos hablar de manejo forestal sostenible. Dentro de esos, muy importante para el área de intervención del proyecto por sus propias características, el principio STED, ¿verdad? En cuanto a los valores sociales, la participación comunitaria, la seguridad y salud de los trabajadores forestales. Bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva. La anterior definición, como les dije, es de la Organización Internacional de Maderas Tropicales, ampliamente aceptada. El INAH como institución rectora fuera de áreas protegidas, de hecho es la definición que tiene publicada en la página del CIGUA. Y luego encontramos muchas definiciones, algunas más integrales, más sistémicas, otras menos. La Comisión Mundial sobre Bosques y Desarrollo Sostenible también nos habla del ordenamiento forestal sostenible que es equivalente al manejo forestal sostenible. Y aquí básicamente lo que quiero recuperar es la parte que he subrayado, en donde realmente el manejo forestal debe ser visto como un concepto flexible. Un concepto flexible en donde no podemos aplicar el mismo enfoque de manejo en diversos territorios. Por ejemplo, tenemos toda una experiencia exitosa a nivel de las concesiones forestales comunitarias en Petén, por ejemplo.
pero de que para que esto fuera exitoso, entonces entran diversos elementos ahí en juego, como la gobernanza, el nivel de gobernanza que existe a nivel de las comunidades, a nivel de la institucionalidad en el territorio, pero luego todo ese andamiaje institucional que se dio en su momento y que hasta la fecha de alguna manera se mantiene para poder acompañar a las concesiones forestales comunitarias y llevar a lo que hoy por hoy es un referente a nivel internacional. Pero si quisiéramos replicar esto en otros territorios, bueno, y me preguntaran, ¿es posible replicarlo? Definitivamente es posible replicarlos, pero es necesario considerar todas esas variables que mencionaba, porque si no se toman en cuenta, entonces definitivamente el modelo como tal puede fracasar. El manejo forestal puede llevar totalmente a lo contrario de lo que esperamos, porque no se trata solamente de la masa forestal, del componente natural, sino también de todos esos elementos que intervienen, como la participación de las comunidades, de los diversos actores que existen en el municipio. Bueno, ahora quiero contraponer o adicionar este otro concepto. Pero antes de tocar este concepto, pues hacer algunas referencias en esa evolución que, como les digo, creo que la mayoría de los que estamos acá, de alguna manera, la hemos ido viviendo. Y es de que en el sector forestal comunitario como tal, se ha hablado de diversos conceptos. Y entonces, bueno, se ha hablado de manejo forestal comunitario, se ha hablado de silvicultura forestal, pero regularmente estos conceptos se basan en un enfoque naturocéntrico, o sea, se basan como tal en el componente forestal y dejan por fuera a la comunidad. Este concepto que les muestro en la pantalla es un concepto que fue desarrollado con la participación de diversas comunidades en diversos territorios del país. En su mayoría, bueno, miembros de nuestra, son parte de la red UCHE, ¿verdad? Y que me gustaría compartirlo con ustedes. Pero si ustedes, cualquiera de nosotros que vaya a una comunidad y hablamos de forestería comunitaria, tal vez vale la pena recordar que en principio ni siquiera les va a parecer muy afín el término como tal de forestería comunitaria, porque es un concepto, que básicamente lo desarrolló la FAO con la participación de otros actores y que luego en Guatemala las organizaciones comunitarias que forman la red, entre los diversos conceptos que existían, encontró de que era el que mejor representaba la forma en que desde la comunidad se concibe el bosque, la interacción que existe entre las comunidades y sus bosques y su territorio. Y bueno, entonces a partir de esas experiencias, las parcialidades en Totonicapán, Comunidad Indígena Epalín en Escuintla, algunas organizaciones miembros de la Socucha en Huehuetenango, Ticonel, que entiendo que nos está acompañando también en este foro. Entre todas estas organizaciones hubo una reflexión colectiva y a partir de la experiencia vivida en campo, entonces se desarrolló este concepto. Y desde nuestras comunidades, entonces, se conceptualiza la forestería comunitaria como la gestión individual y colectiva de los recursos forestales y agroecológicos. Acá quisiera llamar la atención de que hablamos no solamente del recurso forestal, sino también de los recursos que están en el entorno de ese bosque. Regularmente, no siempre, como lo explicaba al inicio, esto varía de un territorio a otro, pero las comunidades, las tierras comunales, no solamente tienen su bosque, definitivamente depende de su medio de vida, en la mayoría de casos depende de la agricultura, y ven el territorio como una unidad, no lo ven como elementos separados. Y en ese sentido, la forestería comunitaria es eso, lo ve integralmente. Por otra parte, también el tema de la gobernanza, en donde, bueno, hay normas, hay principios propios que desde la comunidad que promueven la diversidad biológica y la valoración integral del bosque para múltiples usos y servicios humanos sostenibles. Si ustedes se dan cuenta, estos elementos coinciden bastante con la definición de la OIMT. Ahora, aquí hay un elemento importante y es que se ejerce a través de la participación directa de las y los titulares de derechos, de tenencia de la tierra y los bosques.
propiciando a su vez equidad en responsabilidades y beneficios a través de la transparencia y rendición de cuentas, además de un sentido de identidad y pertinencia sociocultural. Bueno, acá quiero enfatizar en que desde la comunidad, entonces, hay un sistema propio de administración de sus bosques, hay toda una institucionalidad a nivel local que muchas veces pasamos desapercibida o la conocemos periféricamente, pero no a fondo, y que es esa institucionalidad, son esas normas, esos derechos, esas obligaciones, esas sanciones que existen a nivel de comunidad, las que han permitido que el bosque permanezca hasta nuestros días, que de generación en generación, desde los abuelos, las abuelas, hasta las generaciones actuales, la generación actual han conservado, han protegido ese bosque. Por supuesto, se han beneficiado también de la madera, de la leña, del agua, de otros bienes y servicios del bosque, pero que alrededor de ello también hay derechos. Y dentro de esos derechos, entonces, está el derecho a la forma propia de administración de sus recursos naturales, está el derecho a la tenencia, al tipo de tenencia de la tierra histórico ancestral, el derecho a la autodeterminación, el derecho a ser consultados, entre otros elementos. Que acá, como decía, en el sector forestal hemos ido evolucionando, la ley Pro Bosque ya da algunas pautas de ello, pero que honestamente todavía es necesario que veamos el manejo forestal sostenible con un enfoque basado en derechos. Luego, por el otro lado, también en relación a esta definición, como hacer la reflexión de que en la práctica encontramos de alguna manera desencuentros entre lo que es la concepción del manejo forestal sostenible desde una perspectiva occidental a la concepción del manejo forestal sostenible desde la comunidad. Y entonces, en ese sentido, desde la comunidad se ve como parte del bosque. Y en ese sentido, es más, ellos ni siquiera hablan de bosque, sino regularmente hablan de la montaña. Es el término tal vez como más equivalente en el idioma español, pero se ven la montaña en su conjunto, todos los componentes que ahí integran, se ven como parte de esa montaña y en donde hay una actitud, un compromiso de reciprocidad para con la naturaleza que está mucho más afianzado que en la cultura occidental posiblemente. Bueno, entonces, esto es muy importante verlo, compañeros, porque para quienes somos técnicos, muchas veces vemos un bosque y pensamos, bueno, ese bosque realmente la comunidad lo está desaprovechando, la comunidad no está siendo inteligente en sacarle el máximo provecho, los árboles ya están algunos muriendo, y bueno, como no hay una intervención de tipo productivo, industrial, entonces muchas veces tendemos a calificar de que eso no es manejo forestal. Pero yo creo que una reflexión importante es el que las comunidades han logrado mantener esos bosques por generaciones y que en todo caso entonces creo que tenemos que ser humildes y reconocer de que son las comunidades quienes nos pueden decir cómo han conservado, cómo han protegido sus bosques, cómo los han mantenido a lo largo del tiempo. Y en todo caso entonces nuestro reto debiera ser cómo llevamos hacia la política forestal, hacia la normativa forestal, esos principios, esos valores que a nivel de comunidad han permitido la permanencia de los bosques. Bueno, sé que esto no se puede generalizar, pero sí, por lo menos para las comunidades que conservan importantes bosques comunales en el país y que los datos muestran la relevancia que tienen a nivel de la cobertura forestal a nivel de Guatemala. Bueno, entonces, aquí para tener un poco de reflexión en cuanto a esta parte. En ese sentido, desde la comunidad, bueno, hay un manejo forestal y yo creo que si comparamos los datos que yo les presenté en cuanto a las pérdidas de cobertura forestal y en donde se ha tenido ganancias netas en cuanto a la pérdida y la recuperación a través de los programas de incentivos forestales,
Yo creo que el occidente y en especial los municipios en los que el proyecto tiene presencia, vemos de que la presión sobre los bosques es relativamente menor que la que existe en otros territorios y por lo tanto la pérdida que se tiene de bosques también lo es relativamente menor. Pero dentro de todo eso entra mucho de esa cultura que existe a nivel de los pueblos indígenas, a nivel de las comunidades para la protección de estos bosques. Y ahí esas labores que año tras año están realizando en cuanto a la prevención y control de incendios forestales, en cuanto al tema de plagas y enfermedades, la protección del pinabete, la prevención y control de las talas ilícitas, la extracción de epífitas, orquídeas, por ejemplo, dentro del bosque, ¿verdad? En bromelias, entre otros. Esto varía de un territorio a otro, varía según el tipo de tenencia del bosque, pero un buen ejemplo de esto lo constituyen, por ejemplo, las parcialidades en Totonicapán. No son las únicas, lo aclaro, pero en las parcialidades en Totonicapán, ellos tienen el cachcol. El cachcol es prácticamente, si lo traducimos al español, la traducción más cercana es sacrificio, porque al final los miembros de la comunidad, tanto hombres como mujeres, la familia, tienen obligaciones con respecto a la protección del bosque. Y entonces hay diversos tipos de obligaciones, ¿verdad? Pero dentro de ellos, por ejemplo, los compañeras que son electos como, que son designados como guardabosques, entonces ellos tienen la obligación de subir todos los días al bosque. La junta directiva también tiene la obligatoriedad de dar su servicio a la comunidad para establecer los mecanismos de control, entre otros muchos elementos que implica la gobernanza, ¿verdad? Y entonces hay una inversión muy fuerte desde la comunidad hacia estar haciendo esos monitoreos en campo, por lo cual no reciben una remuneración, lo hacen ad honorem como parte de su responsabilidad ante la comunidad. Y luego, por supuesto, si no cumplen con esa obligación, también hay un sistema de sanciones que van desde faltas leves hasta ya faltas graves, en donde hasta la expulsión de la familia puede darse a nivel de una comunidad. En el tema de prevención y control de incendios forestales, de igual manera, es una actividad que cada vez se está afectando más a nivel de los territorios. Diversos elementos, ¿verdad? Como decíamos, el cambio climático, cada vez condiciones más cálidas, condiciones más áridas, en donde tenemos menos lluvia, ¿verdad? Menos humedad en el ambiente. Luego, mayor población y por lo tanto mayor presión sobre los bosques. Y todo esto en su conjunto se traduce en mayores probabilidades de incendios forestales. Acá las comunidades, en especial comunidades organizadas, comunidades con tierras comunales, pues año con año han estado alertas allí en sus sistemas de prevención y luego de control a nivel del bosque. Otro elemento que se da bastante en el territorio también, por lo menos en algunas comunidades, en la protección del pinabete, en donde las comunidades literalmente duermen dentro del bosque toda la etapa de noviembre, diciembre, ¿verdad? Exponiéndose a las condiciones climáticas, a los riesgos que existen en el simple hecho de estar dentro del bosque, pero es parte de la responsabilidad que ellos tienen. Ahora, dentro de todo esto hay roles y responsabilidades que tenemos otros actores. Y en ese sentido vale la pena recordar de que la municipalidad, de acuerdo al artículo 58 de la ley forestal, tiene la responsabilidad en conjunto con el INAH de participar en los sistemas de control y vigilancia forestal dentro del municipio. La ley también establece que por cada licencia forestal que se aprueba, el 50% del impuesto sobre el valor de la madera que se cobra en pie es asignado a la municipalidad y la ley determina que debe ser invertido para los sistemas de control y vigilancia forestal dentro del municipio. Bueno, esto es algo que realmente
realmente en la práctica hay municipalidades que han cumplido con esa responsabilidad, con ese rol, pero hay otras muchas que honestamente no han sido partícipes de estos procesos y que definitivamente quienes están llevando la carga directa son las comunidades o los propietarios privados, individuales de los bosques. Aquí también es importante reflexionar sobre los roles que existen a nivel institucional, porque actualmente lo único que tenemos son los programas de incentivos forestales, que si hacemos una valoración del aporte comunitario que se realiza para proteger esos bosques, todavía no alcanza a compensar toda la inversión que desde la comunidad se hace para poder mantener esos bosques. Y luego retos que cada vez son mayores, en donde la delincuencia es mayor y que por lo tanto eso va desboronando sus sistemas de gobernanza, va superando esos sistemas de control propios de las comunidades. Los jóvenes, las jovencitas que, bueno, cada vez se están viendo más envueltos en el consumismo, que ya buscan tener trabajo en los servicios, que no son vinculados a la tierra, no son vinculados al bosque y que por lo tanto van muchas veces ya perdiendo esa conciencia sobre el manejo de los bosques que sí tenían sus papás, que sí tenían sus abuelos y que por lo tanto las amenazas que tenemos hacia adelante son mayores. Aquí, entonces, será también importante reflexionar en cuanto a ese rol tanto de la municipalidad, de las instituciones gubernamentales y otros actores que estamos dentro del sector forestal, en donde es necesario fortalecer esas capacidades a nivel de comunidad. Fortalecerlas no solamente a nivel de capacitación, sino también a través de equipamiento, el equipamiento necesario para poder realizar el monitoreo forestal comunitario, el ya ir evolucionando y tener, por ejemplo, un sistema con drones que permita un monitoreo más eficiente, más rápido, más efectivo, ¿verdad? A nivel del bosque, que permita identificar de manera temprana la presencia de alguna plaga, entre otros elementos. Realmente estamos en una situación en donde como dije, las presiones que tenemos sociales, climáticas, cada vez amenazan más los bosques en cuanto a los incendios forestales. Luego con los incendios forestales, entonces el bosque se ve debilitado. Y cuando se trata de coníferas, entonces el olor que suelta la resina, el debilitamiento que trae el árbol, y entonces como consecuencia, luego ya la presencia del gorgojo del pino, y a la par de este tema, entonces aquí las condiciones sociales a nivel de la comunidad y otros elementos, la condición de lo que se exige a nivel de la institucionalidad forestal, que muchas veces no hace viable el saneamiento, el salvamento a nivel de sus bosques, y entonces la plaga cada vez avanza más. Entonces, bueno, estos son temas que tenemos que ir revisando, equipamientos como radios de comunicación que permitan, que le faciliten a la comunidad poder realizar su trabajo de manera más fácil y, como dije, más eficiente, ¿verdad? Y luego, por supuesto, la coordinación de los diversos actores para poder contrarrestar todas estas medidas. Acá, el tema es manejo forestal sostenible y tal vez lo que va a tocar no sea propiamente para este foro, pero es importante reflexionarlo, y es de que hay algunos elementos en donde hemos visto de que desde el sector forestal lejos de ganar y de fortalecerse, se ha perdido. La percepción que tenemos, por lo menos desde el sector forestal comunitario, es de que una vez se eliminó el CIPESIF, lamentablemente la capacidad de respuesta institucional que se ha tenido para la prevención y control de incendios forestales también se vio disminuida, se vio afectada. Esto es, por supuesto, una responsabilidad que nos corresponde a todos, a unos de una manera, a otros de otra, algunos posiblemente haciendo incidencia política, ¿verdad? Pero este año nosotros tuvimos la vivencia en donde lamentablemente en medio de la pandemia se originaron varios incendios forestales en diversas comunidades, y luego la corriente tal vez con toda la voluntad, pero lamentablemente solo con una brigada que obviamente con suerte se daba abasto para atender un incendio forestal, y entonces ya ante la presión que existe se quedaba corta.
En nuestro caso, pues bueno, se logró el control de estos incendios porque la comunidad tenía una responsabilidad muy activa. El gobierno municipal también colaboró en los bomberos a nivel del municipio, el ejército de Guatemala que también se volcó, diputados que ayudaron, incidieron para tener esa respuesta, pero esto debiera ser, digamos, la normalidad y lo que debiéramos disponer para poder entrar en la atención de cualquier incendio, de cualquier comisión. Bueno, aquí entran también elementos que van más allá de la parte técnica y algunos en la parte social. Elementos como por ejemplo en el tema de plagas y enfermedades forestales, compartir de que hay comunidades en donde la plaga forestal, el gorgojo como tal, está avanzando y que sin embargo desde la perspectiva social muchas veces la comunidad no le tiene confianza a la forma occidental que se propone para el control de la plaga del gorgojo del pino. Esto es en algunos casos. Y entonces, bueno, las comunidades han optado más por un control natural, que en muchos casos, pues, ha sido efectivo y ha funcionado. Pero hay otros casos en donde sí la comunidad está consciente de la intervención que es necesaria realizar a nivel del bosque, pero que luego se dan otras condiciones en donde entra el tema de la tenencia de la tierra, en donde todavía falta que comprender a nivel de la institucionalidad forestal los sistemas de tenencia histórico, ancestral y reconocer estos sistemas tan válidos como un registro a nivel del RGP, por ejemplo, ¿verdad? Que muchas veces limitan y que entonces al no ser reconocidos estos derechos a nivel de comunidad, entonces, mientras tanto, el bosque no es saneado, no se da el salvamento y la plaga sigue avanzando. Bueno, al hablar de manejo forestal sostenible, me invitaron a compartir de algunas experiencias exitosas y van a perdonar ustedes que tal vez no voy a referir de San Marcos, estoy seguro que la tienen que ver de otros departamentos y me voy a enfocar en básicamente en 3 experiencias a nivel de organizaciones de base. Aquí en las diapositivas les voy a presentar 3 casos que considero bastante exitosos y luego no aparecen las diapositivas, pero sí los quiero referir, algunos casos que honestamente no han sido tan positivos, pero que creo que muchas veces podemos aprender bastante de ellos, porque sé que todos los que estamos acá, quienes estamos acá tenemos buenas intenciones, pero que puede que con buenas intenciones cometamos grandes errores al no considerar algunas experiencias que ya se han dado ¿cómo se llama? En nuestros territorios. Bueno, entonces, en cuanto a experiencias positivas, una de las que les quiero compartir es del Parque Ecológico Corazón del Bosque. Este es un proyecto de ecoturismo comunitario que está ubicado en el municipio de Santa Lucía, Utatlán, Sololá, en el Noviller. Seguramente muchos de ustedes lo conocen. La Asociación Guadalupana, que es la propietaria de la tierra y de esta iniciativa, bueno, tienen en propiedad 40 hectáreas de bosque y ellos están dentro del área protegida de la cuenca de Atitlán, pero además también ellos buscaron que su bosque fuera declarado como un área de reserva privada, por lo menos parte de su bosque, aunque la protección y bueno, pues esta organización les comparto de que trabajan fuerte por la conservación y uso sostenible. Giovanni, ¿me escucha? Al parecer se nos ha ido el audio una vez más. Vamos a dar unos minutos aquí para conectar otra vez, Giovanni. Disculpen que nuevamente el internet falló.
Pues les compartía sobre la Asociación Guadalupana. Entonces ellos tienen un proyecto de ecoturismo. Dentro de ese proyecto de ecoturismo, ellos han, entonces ahí tienen senderos para caminamiento dentro del bosque, avistamiento de aves. Luego tienen áreas recreativas para la familia, para niños, para niñas, dentro de la comunidad, una piscina. Búngalos que, como pueden observar en la fotografía, están dentro del contexto de del bosque natural, y luego también otro tipo de búngalos un poco más ya cercanos al área en donde está el restaurante, ¿verdad? Con condiciones un poco más cómodas, y entonces, bueno, dependiendo del gusto de cada quien, puede buscar ya sea condiciones de comodidad a nivel de la fotografía que se muestra abajo, o de repente más el estar en un ambiente más natural dentro del bosque. Bueno, si me permiten, no sé por qué la diapositiva, ahí está. Bueno, aquí son fotografías que tienen en el lado inferior izquierdo. Les estoy mostrando el salón que ellos tienen, un salón en donde realizan sus asambleas, donde también las abren para convenciones, para actividades de grupos que les visitan. Su área de restaurante es tal vez la que principalmente les genera ingresos a la comunidad. Quiero compartirles de que en el caso del Parque Ecológico Corazón del Bosque, que como dije es propiedad de la Asociación Guadalupana, ellos a través de este emprendimiento, entonces han mejorado las condiciones de su bosque. Su bosque cada vez tiene condiciones naturales mejores en términos de su estructura, de su composición biológica, de la presencia de aves que se dan dentro del territorio. Pero luego también el impacto que tiene a nivel de la comunidad. Ellos generan empleo para 12 personas a tiempo completo, y luego de manera temporal el equivalente a 1,200 jornales a lo largo del año. Están teniendo un ingreso anual que en promedio ronda por los 460,000 quetzales al año. Definitivamente estos 460,000 no son ganancias netas, no son utilidades netas, pero que definitivamente les están permitiendo conservar el bosque, les están permitiendo también generar empleo a nivel de la comunidad, y entonces estas personas ahora ahí tienen respuesta a su medio de vida. Además de ello, la agroecología y otros procesos, emprendimientos como el emprendimiento que tuvieron de crianza de conejos, se perdió con el incendio que se dio dentro de la comunidad de su salón hace ya un par de años. Pero luego otros emprendimientos como la granja de gallinas ponedoras, entre otros, que ayudan a mantener una economía activa a nivel de sus socios, de sus miembros en la comunidad. Otro caso similar es el de Chajilcihuán. Esto es en el Parque Ecológico Comunitario, que pertenece a parcialidad Chuamazán, en Totonicapán. Acá tal vez vale la pena como hacer referencia de que ambas organizaciones se integran por familias maya quiché, pero en el caso de la Asociación Guadalupana, pues su historia es diferente, su composición, su génesis es diferente, y sin embargo son dos casos exitosos. En el caso de Chajilcihuán, es una comunidad ancestral. Ellos tienen en propiedad 90 hectáreas de bosque natural, y bueno, la comunidad está integrada por 55 familias. Las imágenes que estoy proyectando acá son su brochure con el que promocionan sus servicios, ¿verdad? Pero bueno, como pueden ver ustedes ahí, ellos tienen avistamiento y fotografía de aves, servicio de camping, el servicio de senderismo, miradores, luego también el canopy, bueno, además de su restaurante.
La comunidad ha ido creciendo con su emprendimiento. Acá en el brochure, vale la pena recordar y comentar de que buena parte del mérito de este proyecto exitoso se debe a Elvetas, que fue quien les apoyó en sus etapas iniciales, pero luego definitivamente elementos como los que referíamos al inicio del tipo de gobernanza a nivel de la comunidad, y del compromiso que asumieron con respecto a este proyecto, que definitivamente ya es un proyecto totalmente exitoso y en pleno crecimiento. Luego, hay otros casos que podemos comentar, como el de la comunidad indígena Pocomán de Palín Escuintla. Ellos se encuentran en el municipio, perdón, esta diapositiva está incorrecta acá, les ruego me disculpen, creo que coloqué la versión incorrecta. Pero bueno, hablando de la comunidad indígena de Palín Escuintla, comentarles de que ellos son propietarios de más de 84 caballerías de bosque. Pero vale la pena resaltar de que es prácticamente el único pulmón que va quedando de montaña, de bosque, rodeado por ciudades como Amatitlán, Villanueva, el mismo Palín, que ya es una ciudad prácticamente, y Escuintla. Sin embargo, esta comunidad ha protegido ese bosque. Perdonen ustedes que al parecer no vi la presentación correcta, la última versión, pero lo que quería mostrar con ellos es de que como parte de la relación que tiene la comunidad para con su tierra comunal, ellos hacen uso de la pacaína. Tienen 2 especies y bueno, especialmente las mujeres se ven beneficiadas de esta especie, que no es maderable y que si bien es cierto, no les permiten el lucro como tal, el pensar en un emprendimiento a nivel de empresa, pero que es parte de los medios de vida a nivel de la comunidad. Así como la pacaína, que es, para quienes no lo conocen, es como una especie de chate, como la que aprovechan las concesiones forestales comunitarias en Petén, solo que una especie propia de la costa sur de Guatemala, muy parecida, ¿verdad? Aparte de ello, también aprovechan la pacaya. Estos, como digo, son medios de vida que ayudan a la comunidad, que no dependen como tal de un componente de la madera, o como tal del aprovechamiento del árbol en sí. Luego, entre nosotros está, ¿cómo se llama? Tenemos la Ticonel, que está participando dentro del grupo, según tengo entendido. Y creo que vale la pena referir también como una experiencia muy exitosa a nivel de Occidente. Ellos, les comento, en el año alrededor de la década, a partir del 2000, crearon la empresa comunitaria Zacala Sociedad Anónima. Esta empresa comunitaria pertenece a la asociación Ticonel. Ellos en realidad tienen dos empresas, Zacala y además Corazón del Tejido. En Corazón del Tejido se integran todas las compañeras mujeres, ellas con el tejido tradicional elaboran piezas importantes que luego son integradas a artesanías elaboradas en pequeños diámetros de madera que se utilizan en la empresa Zacala. Bueno, aquí seguramente ustedes ya leyeron, ¿verdad? Esto inició con 10 productores, ahora ya son muchas más familias las que se ven participantes dentro de este proceso, ¿verdad? Y como tal, un rasgo en común entre todas las experiencias que he comentado es de que la comunidad no solamente ve la gestión del bosque, la comunidad está viendo temas de agricultura sostenible, emprendimientos en el área agrícola, emprendimientos en el área agropecuario, están trabajando fuertemente en fortalecer sus sistemas propios de gobernanza comunitaria y luego integrando esos diversos valores que tienen a nivel de la comunidad. En este caso, Ticonel pues ha integrado en Zacala, como decía, la producción de artesanías. Aquí algunas imágenes, este es su brochure, ¿verdad? En donde, como ustedes pueden observar,
hay piezas, artesanías elaboradas en madera en donde se aprovecha el tejido que es producido por las compañeras y de esta manera entonces los emprendimientos se complementan y tanto hombres como mujeres son beneficiados a nivel de la comunidad con los ingresos que se generan a través de esta industria. Bueno, en relación a Ticonel, comentarles de que ellos actualmente tienen a 15 personas, bueno, específicamente Conejos, la industria Zacalá, emplea a tiempo completo a 15 personas. Y luego, este año tuvo un ingreso, el año anterior, perdón, un ingreso que anduvo alrededor de los 800,000 quetzales al año, de los cuales un 15% de ellos fueron utilidades positivas para los miembros de la organización. Como dije, la empresa pertenece a, tiene acciones y la mayoría de las acciones pertenecen a Ticonel y luego acciones que están, son propietarios individuales, en su mayoría socios, socias de Ticonel. Entonces, bueno, estas son algunas de las experiencias positivas que quise compartirles. Ahora, quiero compartir algunas experiencias, no, tal vez no llamarle negativas, pero sí de experiencias de las cuales podemos aprender mucho en relación al tema que hoy estamos compartiendo. Y bueno, por cuestión de tiempo me quiero concretar a 12 específicamente. Voy a citar nombres, les pido por favor responsabilidad en ello porque no quiero como tal señalar a alguien o a alguna comunidad, alguna institución, alguna persona en particular, sino más como el ser transparente y compartir con ustedes algunas lecciones aprendidas. Bueno, un caso que es importante compartirlo con ustedes es el de Parcialidad Baquiash en Totonicapán. Quiero compartirles que ahí por el año 2000, precisamente en los días en donde iniciaba Zacalá también, bueno, desde el Instituto Nacional de Bosques y el proyecto Boscón, se promovió, se empezó a tener un acercamiento con la parcialidad. Bueno, y parte de la reflexión que se tenía para ese momento era que la parcialidad hacía uso de árboles del bosque para su leña, para madera para su vivienda, bueno, eran los principales usos. Pero entonces, desde la parte técnica, sinceramente, había como la concepción de que estaban realmente manejando, aprovechando su bosque en desorden. Realmente les anticipo a lo que voy a compartir de la historia, pero creo que estábamos bastante equivocados. Y entonces, bueno, se le dice, miren, en lugar de gestionar consumos familiares, ¿por qué no mejor gestionan un plan de manejo forestal y bueno, buscando de que ese plan de manejo pues esté como lo más cercano a la práctica comunitaria, a la práctica ancestral, al conocimiento tradicional, a los saberes compartidos por los abuelos? Bueno, pensemos en un entresaque selectivo. Y me recuerdo de que entonces se planteó un plan de manejo que inició con una corta selectiva de los árboles. Pero, bueno, para quienes no conocen, es importante imaginarse el bosque de la Parcialidad de Baquiash. Es un bosque muy, donde los árboles, muchos con seguramente más de 70 años de edad, árboles que se abrazaban entre 4 o 5 personas, ¿verdad? Y que muchos de ellos ya en una edad bastante sobremadura. Desde la perspectiva, como decía, en la que fuimos formados, una formación occidental, ese fue el concepto que teníamos. Pero realmente cuando la comunidad empezó a hacer el aprovechamiento, entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? En principio, cuando caía el árbol, cuando era tumbado, pasaba dañando 2, 3, 4 árboles a su alrededor por lo inmenso que era el árbol. Y luego al pasar dañando a los otros árboles, entonces estos quedaban en una condición vulnerable hacia plagas y enfermedades forestales. Bueno, principalmente en este caso por ser pino, hacia el gorgojo del pino, ¿verdad? Pero luego también una intervención muy negativa dentro del bosque porque
obviamente, al ser un bosque ya sobremaduro, los árboles que se iban a quedar aún teniendo mayor entrada de luz en el espacio, en el dosel aéreo del bosque, a nivel de las copas de los árboles, esos árboles no iban a crecer más, no iban a engrosar más, y sin embargo, sí dañamos la estructura del bosque. Pero esto no es todo. Además de esto, entonces resultó que la comunidad, en su sistema que traía ya por largos años, heredado de los abuelos, las abuelas, su sistema de control, sus controles internos eran suficientes para el tipo de manejo que ellos ya realizaban. Pero cuando se empieza a hacer este tipo de aprovechamiento, que era un poco más intenso, aún con los elementos que yo les explicaba, entonces, lamentablemente, entonces ya viene un líder comunitario, se corrompió y entonces, bueno, resulta que la comunidad se repartía un árbol entre dos familias y este líder ya no tomó un árbol, sino tomó más de un árbol, lo que luego desboronó en una división a lo interno de la comunidad. Una división bastante fuerte. Pero luego entonces la comunidad que sí le apostaba, creyó en la propuesta de manejo que se estaba presentando, decide continuar y luego, aquí no va a mencionar nombres porque en principio no me consta quién o quién me lo pudo promover, pero viene y entonces le dicen, miren, es que el problema es que ustedes están haciendo un saque selectivo, entonces lo que ustedes tienen que hacer es una tala rasa. Y encima de que se les propone una tala rasa, se les aprueba un plan de manejo para una tala rasa de 25 hectáreas, en un bosque que mide 273 hectáreas. Yo no entré en muchos tecnicismos en esta conferencia, pero dentro de los diferentes principios que existen para el manejo forestal sostenible, de los más burdos, o sea, lo aclaro, no lo comparto como que eso sea manejo forestal sostenible, es bueno de que se va a aprovechar dentro del bosque lo que está creciendo anualmente. Ciertamente es una variable importante y que marca si hay sostenibilidad o no dentro del bosque, pero el punto en el que no estoy de acuerdo es que no es la única variable. Hay otras muchas que como referiantes hay que tomar en cuenta. Si lo miramos en términos del crecimiento del bosque, entonces solo con el hecho de hacer una relación de 275 hectáreas que mide el bosque en total, 273 para ser precisos, con respecto a 25 de tal raza, no podemos pretender que en 10 años ese bosque va a tener todas las condiciones inherentes que tenía el bosque original. En principio, en 10 años, con suerte y raleos se están haciendo para ese momento. En otras palabras, honestamente, una aberración técnica muy fuerte, ¿verdad? Incluso desde una perspectiva muy simplista de lo que es el manejo forestal. Eso trajo a choque a la comunidad, a algunos choques a lo interno de la comunidad, en donde entonces, bueno, con sus vecinos esto fue muy mal visto, y entonces hubo un grupo que se levantó dentro de la comunidad en contra de ese plan de manejo. Fue así como se logró detener esa tala rasa. La comunidad, aunque estaba totalmente arrepentida de lo que se habían metido, ya habían firmado contrato con un maderero, para acabar de ajustes con un maderero, y entonces les era como muy difícil de salir de esa trampa legal y de ese embrollo social y ambiental en el que se habían metido. Hasta la fecha, eso fue hace ya muchos años, pero hasta la fecha es algo que aún está afectando a la comunidad. Actualmente hay una plaga de gorgojo en la comunidad, inició con 24 árboles, a la fecha son más de 1000 árboles, pero luego resulta que debido a esa relación de conflicto que ha existido entre ese grupo que se ha puesto a la práctica del manejo forestal productivo de ese bosque, y luego el temor en este caso del INAH, por las implicaciones sociales que pueda tener, entonces esto ha llevado a que no se tenga una intervención rápida en cuanto al saneamiento y el salvamiento del bosque. Entonces, bueno, aquí yo... Giovanni, disculpe. Solo ¿Sí? voy a comentar que ya estamos casi sobre el tiempo. Si tal vez pudiéramos ir concluyendo en unos 5 minutos para poder darle espacio a las personas que tienen preguntas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, me quedo corto al compartir esto y lo clarifico porque obviamente no estoy dando todos los detalles y entonces obviamente incluso puede causar
hasta malos entendidos en interpretar la experiencia que comparto. Pero el mensaje, compañeras y compañeros, es de que el manejo forestal sostenible, como expusimos en el concepto de la OIMT, es mucho más integral. Hay que verlo desde una perspectiva de biología, pero también desde una perspectiva de ¿cómo se llama? De la parte social, de la parte de gobernanza propia de las comunidades. Bueno, quería compartir otro caso adicional, pero honestamente me preocupa que ya me extendí mucho en el tiempo, entonces quiero ya cerrar con esa experiencia. Y repito, no es señalando a alguien o a la comunidad, a la institución o a alguien en particular, sino ahí sí buscando causar reflexión entre las y los que estamos participando aquí para que entre todas y todos pues podamos irnos ayudando a mejorar en nuestra relación con el bosque y el manejo sostenible. Gracias, compañeros. Entonces, bueno, si hubiera algún comentario, alguien que quiera complementar o alguna pregunta, pues dentro de lo que esté dentro de mi capacidad voy a buscar darle las respuestas correctas. Gracias, Giovanni. Tenemos una pregunta aquí de Rudy Bonilla y él hace la pregunta: ¿qué impacto se han logrado con los subproductos del bosque como el mashán, pacaína y el mimbre? Si pudiera compartir alguna experiencia exitosa, también una experiencia exitosa sobre la conservación del bosque en relación al recurso del agua. Muy bien. En relación al tema de productos no maderables, como por ejemplo el mashán, la pacaína, les soy honesto, no conozco como tal alguna experiencia que personalmente haya acompañado o que la haya visto como para poder compartir sobre ella como tal en el territorio de Occidente. Las diapositivas que lamentablemente por alguna razón no incluí eran de la comunidad indígena del Chilar, que son quienes Giovanni, parece que lo volvimos a perder con el audio. Disculpe. Giovanni, ¿nos escucha? ¿Está por ahí todavía? Vamos a dar unos minutos para que volvamos a tener la conexión con el conferencista. En lo que termina de conectarse, pues darles las gracias a todos por estar conectados el día de hoy en esta actividad. Creo que haya sido de su agrado. Hemos tenido un poco de problemas técnicos aquí con el audio del día de hoy, pero ya está aquí otra vez Giovanni para terminar de complementar la pregunta. Sí, adelante Giovanni, lo perdimos por un momento ahí. Sí, disculpen compañeros, tuve que cambiar otra vez de red. Me llevó tiempo. Bueno, les decía, personalmente no conozco como tal una experiencia que honestamente pueda referir en el occidente como exitosa. No ha estado dentro del territorio de mi experiencia. Les compartía que las diapositivas que no pude compartir de la comunidad indígena del Chilar, las quería compartir como una experiencia que muestra el potencial que existe, pero que honestamente creo de que en todo caso muestra el potencial porque como tal todavía no existe un plan de manejo, una integración de los actores que permitan realmente hablar de que como tal existe un manejo sostenible. Aquí entonces sí podríamos pensar en, por ejemplo, no es del occidente, pero la experiencia que tienen las concesiones forestales comunitarias en Petén, en donde ellos de manera sostenible han sabido aprovechar el chate. Creo de que experiencias como esas podemos replicarlas definitivamente a nivel de Occidente, a nivel de la Boca Costa especialmente, ¿verdad? En donde definitivamente ahí podemos buscar el aprovechamiento de estas especies y generar un valor integral. En cuanto al tema del agua, compartir que hay un par de experiencias de igual manera de las que podemos aprender. Una de ellas, por ejemplo, es parcialidad Kashaj en Totonicapán. La otra es la comunidad Nueva Alianza en
en el Nuevo Palmar, Quetzaltenango, en donde, por ejemplo, en Nueva Alianza, ellos envasan agua, o sea, del agua que tienen de su nacimiento, lo han envasado y lo han comercializado y ha sido un emprendimiento exitoso. A nivel de Cachac, tal vez de valorar de que a través de la producción que ellos tienen de agua en su bosque, ellos hicieron un proceso de auditoría social con la municipalidad como resultado de la información que obtuvieron del abastecimiento del agua hacia la población. Entonces lograron un acuerdo con la municipalidad para que les compensara por la protección que ellos hacen de ese bosque. A su vez, también compartir de que ahí se inició un emprendimiento de envasado de agua debido a las divisiones internas, entre otros elementos a nivel de comunidad, luego algunos elementos que se cometieron, como diría yo, de alguna manera que se falló, se cometió error a nivel de las organizaciones que acompañaron el proceso, en donde se creó una institucionalidad paralela a la comunidad que no hacía partícipe a todos sus miembros, y que esto en su conjunto, entonces, bueno, las divisiones internas, más este otro elemento, llevaron a que eso, pero que definitivamente son potenciales fuertes que existen y que en todo caso yo con mucha responsabilidad diría de que lo que nos ha faltado es saberlo orientar. Luego, comentar de que, bueno, aquí me preguntaban todos los bosques se rigen por la ley forestal. Tenemos, perdón, que yo creo que dentro de la presentación mencioné más al INAH con quien he tenido relación, pero dentro de áreas protegidas y dentro de ellos, ¿cómo se llama? Regulan todo lo que son la cadena, los volcanes como tal. Las áreas protegidas están en administración del Consejo Nacional de Áreas protegidas, ¿verdad? Ahora, lo que sí es cierto es de que es el INAH quien administra los programas de incentivos forestales, pero que son tanto para su implementación dentro de áreas protegidas como fuera de áreas protegidas. En el caso de forestería comunitaria me llaman tala ilegal. Bueno, cuando hablamos de la comunidad, estaríamos hablando de toda aquella tala que se haga fuera de los acuerdos y de la gobernanza propia de la comunidad, en donde entonces, bueno, si no está la aprobación por la asamblea, no está de acuerdo a las normas propias que se tienen dentro de la comunidad, entonces es considerada una tala ilegal. Por supuesto, desde la perspectiva pura de la ley forestal o de la ley de áreas protegidas, será tala ilegal si no cuenta con una licencia forestal aprobada por estas instituciones, ¿verdad? Y luego, dentro de lo que es la forestería comunitaria, se pregunta si tienen que ser socios para beneficiarse del bosque. Diría que sí, si hablamos de la madera como tal para leña o para vivienda. Pero cuando ya se trata de los servicios ecosistémicos, regularmente el agua es disfrutado por varias comunidades aledañas que no tienen derechos de propiedad como tal sobre el bosque, sobre la montaña, pero que sí hay acuerdos con la comunidad en donde son partícipes de la campaña de reforestación o cuando hay un incendio forestal, entonces también tienen la obligatoriedad de acompañar a la parcialidad, a la comunidad en el control del incendio forestal. Bueno, perdonen ustedes que no, ¿cómo se llama? Como me comí mucho el tiempo, respondí un poco rápido a estas preguntas. Muchísimas gracias, Giovanni, por su presentación y por su tiempo de responder las preguntas. También gracias a todos y todas las participantes que estuvieron el día de hoy acompañándonos en el webinar. Muchísimas gracias, Giovanni, una vez más por parte del proyecto Cadena Volcánica Central. Pues le queremos dar las gracias por habernos acompañado el día de hoy y los esperamos a todas y todos la próxima semana en nuestro siguiente webinar. Estén atentos a sus correos y a nuestras redes sociales para poder ver el próximo curso que estaremos compartiendo con ustedes. Que tengan una feliz tarde, que descansen. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias a ustedes también por la invitación y esperamos haber llenado las expectativas y haber aportado allí a la experiencia, al conocimiento que todos tienen. Me hubiera gustado también aprender de ustedes. Ojalá y luego tengamos la oportunidad cuando salgamos de esta pandemia. Mucho gusto. Hasta pronto. Gracias, Giovanni. Muchas gracias. Feliz tarde, Giovanni.
Hasta pronto, gracias.